Hola a todos mis queridos seguidores de YouTube. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí en nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirse en una nueva historia fascinante. Hoy, mis queridos exploradores de las vidas ajenas y apasionados del romance, les traigo un tema que estoy seguro va a encantar a muchos de ustedes, especialmente a aquellos que disfrutan de las historias de amor que parecen sacadas de un guión de telenovela, los romances televisivos que nos roban el aliento, y por supuesto, a los fieles fans de uno de los galanes más codiciados del momento, ese hombre que ha conquistado corazones a nivel mundial con su mirada intensa y su sonrisa arrolladora. Vamos a desentrañar juntos un misterio, o más bien, una dulce realidad que ha puesto a soñar a miles, alimentando un sinfín de especulaciones y deseosos de confirmación, Can Yaman y sus vacaciones con su amor. ¿Quién es esa afortunada que comparte su tiempo y su vida, al menos en el imaginario colectivo? Prepárense porque vamos a sumergirnos en las profundidades del apasionante mundo de la vida personal de este actor turco que ha logrado traspasar fronteras y conquistar corazones alrededor del globo con un carisma arrollador y un talento innegable. Si aún no son parte de nuestra creciente comunidad, les invito de todo corazón a que se suscriban ahora mismo, haciendo clic en ese botón rojo que ven por aquí abajo, y muy importante, le den a la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras próximas aventuras, así formarán parte activa de esta familia que crece día a día gracias a su increíble apoyo. Como muchos de ustedes ya saben, y para quienes se unen por primera vez a esta charla, Can Yaman es mucho más que un actor, es un fenómeno global. Su carisma natural, su talento actoral que se desborda en cada escena, y seamos sinceros, esa presencia escénica que hipnotiza, que atrae todas las miradas y te hace sentir la intensidad de cada emoción, lo han catapultado a la fama mundial de una manera vertiginosa. Lo hemos visto brillar en telenovelas que han roto récords de audiencia y han generado auténticos furor, como la icónica Erkenci Kuş, donde su interpretación del carismático Can Divit nos hizo suspirar a más de uno, o Dolunay, donde su papel de Ferit Aslan nos demostró su versatilidad y capacidad para encarnar personajes galantes y apasionados que nos dejan soñando despiertos. Pero más allá de las cámaras, de los guiones bien escritos y de las intensas escenas de rodaje, el público, esa masa ávida de conexión y de saber más, siempre está ansioso por conocer los detalles de su vida privada, sus relaciones, sus alegrías y sobre todo, quién es esa persona especial que comparte su tiempo, sus éxitos y, en definitiva, su corazón. Y es precisamente sobre este último y fascinante aspecto, su vida sentimental, que vamos a hablar hoy con todo detalle. En los últimos tiempos, los rumores y las noticias sobre la vida sentimental de Can Yaman han sido tan intensos, tan vibrantes y tan llenos de giros como sus escenas de acción más emocionantes o sus tramas románticas más complejas. Hemos sido testigos, a través de las páginas de las revistas, de los titulares de los portales de noticias y de las omnipresentes redes sociales, de un constante ir y venir, de especulaciones que parecían no tener fin, de apariciones públicas que han alimentado la curiosidad voraz de la prensa especializada y, por supuesto, de sus miles y miles de seguidores alrededor del mundo. Pero hay una figura, una mujer en particular, que ha resonado con una fuerza especial en este torbellino de información, una figura que ha sido vinculada a él de manera recurrente con una persistencia que va más allá de la simple coincidencia, y que, al parecer, se ha convertido en su compañera de aventuras, en su cómplice de sueños y sí, en la protagonista de esas idílicas vacaciones románticas que tanto nos gustan imaginar. ¿De quién hablamos? Pues bien, mis queridos seguidores, la respuesta parece estar clara y cristalina para muchos de ustedes, quienes han estado siguiendo de cerca cada pista. Se trata de la deslumbrante y carismática Diletta Leotta. Para quienes, por alguna razón, aún no la conozcan, permítanme presentarles a Diletta Leotta. Ella es una figura prominente en el mundo del periodismo deportivo y una presentadora de televisión de gran renombre en Italia, conocida no solo por su deslumbrante belleza, que es innegable, sino también por su profesionalismo impecable, su aguda inteligencia y un carisma que la hace destacar en cualquier escenario. Ha tenido el privilegio de trabajar en algunas de las cadenas de televisión más importantes de Italia, ha cubierto eventos deportivos de una relevancia internacional impresionante, lo que la ha convertido en una figura muy popular y querida en su país natal y cada vez más en el ámbito internacional. Su carrera es tan destacada, tan exitosa y tan llena de logros como la del propio Can Yaman, lo que hace que a los ojos de muchos, especialmente de sus admiradores, sean una pareja de poder y glamour, una combinación explosiva de talento y belleza que atrae todas las miradas y genera una expectación enorme. La relación entre Can Yaman y Diletta Leotta,
que hasta entonces había sido objeto de intensos rumores y especulaciones, se hizo pública o al menos, se confirmó de manera contundente e inconfundible durante el verano de 2021, un verano que sin duda quedará marcado en la memoria de sus seguidores. Las imágenes de ellos juntos, capturadas por los paparazzi o compartidas por ellos mismos en un acto de valentía romántica, paseando de la mano, disfrutando de la vida en su máxima expresión y, efectivamente, de unas vacaciones espectaculares y de ensueño, no tardaron en inundar las redes sociales, los medios de comunicación y nuestras mentes, alimentando aún más nuestra fascinación. Fueron vistos en lugares paradisíacos, dignos de postal, a bordo de lujosos yates que cortaban las aguas turquesas, disfrutando del sol radiante en playas de arena dorada, y la complicidad entre ellos era palpable, visible en cada gesto, en cada sonrisa compartida. Estas instantáneas, cargadas de emoción y de buena vibra, no dejaban lugar a dudas, estaban juntos, y por lo que proyectaban en esas imágenes, parecían estar profundamente enamorados, viviendo uno de los capítulos más bonitos de sus vidas. Las vacaciones, como bien sabemos en el ámbito del amor y las relaciones, son un momento crucial, un verdadero punto de inflexión para consolidar cualquier relación incipiente o para fortalecer los lazos de una pareja ya establecida. Y si hablamos de Can Yaman y Diletta Leotta, sus escapadas, sus viajes juntos, han sido verdaderamente de película, dignas de ser llevadas a la gran pantalla. Han elegido destinos que invitan al romance, que invitan a la desconexión y al relax, lugares donde la belleza natural de la geografía se une a la sofisticación y al buen gusto. Hemos tenido el placer de ver fotos de ellos en la deslumbrante Costa Amalfitana, un rincón de Italia que es sinónimo de belleza y romance, o en las paradisíacas playas de Cerdeña, disfrutando de atardeceres que pintan el cielo con colores de ensueño, de cenas íntimas bajo un manto de estrellas, y de momentos de pura felicidad que transmiten una autenticidad conmovedora. Estas imágenes no solo nos muestran una pareja increíblemente atractiva y fotogénica, sino que también sugieren una conexión genuina, una química especial que va más allá de la atracción física. Es verdaderamente fascinante observar cómo la prensa rosa, siempre atenta a los detalles más insignificantes, y los seguidores, con esa aguda capacidad de análisis, desmenuzan cada detalle de estas vacaciones. Desde la elección de la ropa que llevan, cada prenda cuidadosamente seleccionada para cada ocasión, hasta los gestos de afecto más sutiles que comparten, todo se convierte en noticia, en tema de conversación, en un rompecabezas que todos intentamos armar. Y es normal, ¿verdad? Cuando una pareja despierta tanto interés, cuando su popularidad es tan arrolladora, es natural, es humano, que la gente quiera saber más, que quiera estar al tanto de cada paso que dan, de cada momento que comparten. Las vacaciones de Can y Diletta, en este sentido, se han convertido en un verdadero escaparate de su amor, un reflejo visual de una relación que al menos en ese momento parecía estar en su máximo esplendor, en su punto álgido de felicidad. Pero, ¿qué significa realmente para Can Yaman, un actor de su calibre y con una agenda tan apretada, tener unas vacaciones con su amor? Para una figura de su talla, el tiempo libre es un bien extremadamente preciado, un recurso limitado que debe ser cuidadosamente gestionado. Y compartir ese valioso tiempo con alguien especial, con alguien que comprende su mundo y sus exigencias, debe ser aún más significativo, más enriquecedor. Las vacaciones para él representan esa oportunidad única de desconectar de la intensidad de los rodajes, de las constantes giras promocionales que lo llevan de un lado a otro del planeta, y del constante escrutinio público al que está sometido. Le brindan el espacio necesario para recargar energías, para dedicarse a sí mismo, para vivir momentos de normalidad y de intimidad lejos de los focos y de las cámaras indiscretas. Y si esa persona especial es Diletta Leotta, una profesional de éxito por derecho propio, una mujer que también conoce las presiones y las exigencias del mundo del espectáculo, se entiende perfectamente que no solo compartan el gusto por viajar y descubrir nuevos lugares, sino también una profunda comprensión mutua de las peculiaridades y los desafíos de sus respectivas carreras. Esta conexión intelectual y emocional añade una capa adicional de profundidad a su relación. Hemos tenido la oportunidad de observar cómo comparten publicaciones en sus respectivas redes sociales, a veces de manera sutil, dejan entrever momentos compartidos, y otras veces de forma más directa y efusiva, lo que insinúa claramente su relación y los momentos especiales que viven juntos. Estas pequeñas píldoras de información, estos vistazos fugaces a su vida privada, alimentan constantemente la conversación, mantienen viva la llama de la curiosidad y la expectación en sus seguidores y generan ese eco mediático que tanto les beneficia. Las vacaciones en este contexto se convierten en una forma elegante y estilosa de hacer pública, de manera sutil pero efectiva,
la felicidad que comparten, de reafirmar ante el mundo que su vínculo es real y sólido. Es fundamental recordar también el impacto cultural que una pareja como esta puede tener. Can Yaman, siendo un actor turco que ha trascendido fronteras y se ha convertido en un embajador de la cultura turca en el mundo, y Diletta Leotta, una figura mediática italiana de gran proyección, su unión representa una fascinante confluencia de culturas, de tradiciones y de mundos distintos. Sus vacaciones en Italia, por ejemplo, son una muestra clara de cómo él se integra en su vida, en su cultura y en su entorno familiar, y viceversa. Cuando ella viaja a Turquía para acompañarlo, o cuando comparten tiempo en otros destinos internacionales, se crea una dinámica muy interesante de intercambio cultural, de aprendizaje mutuo y de enriquecimiento personal a través de experiencias compartidas. Esta fusión de orígenes y estilos de vida añade un matiz exótico y atractivo a su historia. Por supuesto, en el vertiginoso y a menudo impredecible mundo de las celebridades, las relaciones sentimentales están a menudo sujetas a altibajos, a fluctuaciones inesperadas. Los rumores de rupturas, de separaciones, o de reconciliaciones sorprendentes, son tan frecuentes como los rumores de nuevos romances que aparecen cada semana. En el caso de Can Yaman y Diletta Leotta, no han faltado momentos en los que se ha especulado sobre la solidez de su relación, sobre si su romance resistiría las presiones externas y las exigencias de sus vidas públicas. Sin embargo, las imágenes de sus vacaciones, esas escapadas románticas que capturan la esencia de su conexión, a menudo sirven como un bálsamo para calmar las aguas turbulentas de la especulación y para reafirmar, ante los ojos del público, que a pesar de las presiones y los rumores, el amor persiste e incluso se fortalece en la adversidad. Es importante como espectadores y seguidores, recordar siempre que la vida de las celebridades es solo una fracción de lo que vemos y de lo que se nos muestra. Detrás de cada foto perfecta publicada en Instagram, de cada titular llamativo, hay personas reales con sus propias emociones, sus propios sueños, sus propios desafíos y, sobre todo, sus propios momentos de intimidad que merecen ser respetados. Las vacaciones de Can Yaman con su amor, quienquiera que sea esa persona en este preciso instante o en el futuro que nos depare el destino, son un reflejo de su derecho fundamental a disfrutar de la vida privada, a buscar la felicidad en sus propios términos, y a compartirla con quien ellos elijan libremente. Su intimidad es suya, y nosotros solo somos testigos privilegiados de fragmentos de su vida. La figura de Diletta Leotta ha sido, sin ninguna duda, la más prominentemente asociada a Can Yaman en lo que a relaciones sentimentales se refiere en los últimos tiempos. Las vacaciones que compartieron juntos en lugares tan idílicos y evocadores como la Riviera italiana, con un estilo de vida que muchos envidiamos, capturaron la imaginación de miles de personas y se convirtieron en el tema central de innumerables conversaciones. Se les vio radiantes transmitiendo una felicidad contagiosa, disfrutando plenamente de la compañía mutua, y esos momentos de sol, mar, belleza y diversión se convirtieron en la evidencia visual, en la prueba irrefutable de su romance. Pero, ¿qué podemos aprender nosotros como observadores externos de todo este fascinante espectáculo? Más allá del glamour que rodea a sus vidas, de la constante especulación mediática, estas historias, estas relaciones de celebridades, nos recuerdan la universalidad del deseo humano de amor y de conexión. Nos muestran cómo incluso en la vida de las personas más famosas y exitosas del planeta, la búsqueda de una pareja con la que compartir los buenos momentos, las alegrías sencillas y los grandes triunfos, es una constante, una necesidad intrínseca del ser humano. Y las vacaciones, con su promesa de relax, de aventura y de nuevas experiencias, se convierten en el escenario perfecto, en el lienzo ideal para que estas relaciones florezcan, se consoliden o se fortalezcan, dejando huellas imborrables en sus corazones. Entonces, para responder de manera clara y concisa a la pregunta inicial que nos trajo hasta aquí, ¿quién es el amor de Can Yaman en sus vacaciones más recientes y mediáticas? En el contexto de las noticias, las imágenes y las especulaciones que más han resonado. Hoy capturado nuestra atención, esa persona ha sido, sin lugar a dudas, Diletta Leotta. Juntos han protagonizado escenas de romance y complicidad que han sido ampliamente difundidas y celebradas por sus seguidores, y sus vacaciones han servido como un testimonio público, lleno de belleza y pasión, de la relación que han compartido. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón, desde lo más profundo de mi ser, por acompañarme una vez más en este recorrido, en esta exploración detallada por la vida personal de uno de los actores más queridos y fascinantes del panorama internacional. Ha sido un verdadero placer compartir esta información, estas reflexiones y estas imágenes con ustedes, mis fieles compañeros de viaje. Espero de todo corazón que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando este apasionante tema,
que se hayan sentido parte de esta conversación y que se lleven a casa una nueva perspectiva. Ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes, mis queridos seguidores. ¿Han seguido de cerca la relación de Can Yaman y Diletta Leotta? ¿Qué les parecieron esas idílicas vacaciones que compartieron? ¿Qué opinan de las parejas de celebridades y de la exposición pública de sus vidas privadas? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y estoy seguro de que tendremos conversaciones muy interesantes y enriquecedoras. Su opinión es muy valiosa para mí. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado informativo, entretenido y sobre todo, si han disfrutado de esta inmersión en el mundo de Can Yaman, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, a ese me gusta que tanto me anima. Compartirlo con todos sus amigos y conocidos que también sean fans de este talentoso actor o que simplemente disfruten de una buena historia de amor. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que está por venir. Su apoyo incondicional, sus likes, sus comentarios y sus suscripciones son la fuerza que me impulsa a seguir creando estos vídeos, a seguir buscando la mejor información y a compartirla con ustedes con la misma pasión que el primer día. Nos vemos en la próxima aventura, mis queridos seguidores. Les mando un abrazo gigante y lleno de energía positiva. Hasta muy pronto.